Buen día, estudiantes de décimo que estén observando este video. Eh, la intención de este es hacer ciertas aclaraciones, primero frente al taller anterior y segundo, explicar la intención de este segundo taller y cómo desarrollar cada uno de los puntos. Entonces empecemos con el taller anterior. Primero, el primer punto. Se solicitó que definieran literatura antigua y literatura clásica, pero en muchos casos lo que hicieron fue definir cada una de las civilizaciones. Entonces se van escribiendo muchísimo más de lo que se pidió y pues no era lo que se pidió. Entonces leer bien, porque la idea era condensar toda esa información que tienen las exposiciones para hacer un solo concepto, ¿sí? Y no repetir y no buscar de internet, porque pues esa no era la idea, netamente las exposiciones. Si no estaban completas y faltaban, decirlo, ¿sí? Entonces es eso. En el segundo punto, que era el cuadro comparativo, pues es más que todo entender la importancia de cada civilización y pues creo que se notó, entonces no hay ningún problema. Y el tercer punto, que eran los DOFA, la intención con esos DOFA es hacer una evaluación personal, ¿sí? Cómo me fue en la exposición, cómo siento que hice las cosas, qué debo mejorar, qué me afectó, qué me favoreció. No solo como para, mostremos cómo me fue, sino para tenerlo claro para próximas exposiciones, ¿sí? Y saber que eso es lo que se debe trabajar. Tanto mejorar lo que estuvo mal, como fortalecer aquellos puntos que sí estaban bien. Así igual como se hizo, pues eran dos DOFAs, uno de mi exposición o uno personal, y otro del resto de exposiciones en general. ¿Listo? Entonces solo eran dos, no era un DOFA por cada exposición. ¿Listo? Entonces eso frente al taller anterior, por favor leer, lo que se pide es hacer mucho, sino condensar todo lo que hay para ir teniendo claros ciertos conceptos y pues entender la intención de todo eso. Entonces ahora sí, el segundo taller. La imagen que está de fondo es un cuadro de Salvador Dalí representando la historia de Tristán e Isolda, que la trabajaremos este periodo, entonces después hablaremos más de eso. El tema a trabajar es literatura medieval. Entonces el paso de esa parte clásica de Grecia y finalizando Roma para llegar a la Edad Media. Bueno, y entonces, ¿cómo empezamos a entender la Edad Media? Entonces el primer punto es para trabajar el contexto de la Edad Media. Entonces la pregunta dice, por medio de una historieta, describir la caída del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de la Edad Media. Tener en cuenta invasiones, influencia de la religión, emperadores, nacimiento, crecimiento del Islam. ¿Por qué todo esto? ¿O cuál es la intención de? La Edad Media no nace porque sí, ¿sí? No es que simplemente apareció y nace por hechos similares. Primero tiene que ver las invasiones bárbaras que asediaban Roma, esa separación de Roma en dos estados, el de Oriente y el de Occidente, por qué se hizo, qué pasó, y pues que básicamente el Imperio Romano de Occidente cae en el 476, ¿sí? Cuando sacan a Rómulo, a Augustulo, y por qué cayó, ¿sí? Es eso, tuvo que ver algo la religión para que todo esto pasara, todo llevara a, tuvo que ver esos emperadores para, y respecto al Islam, cuando expusieron los musulmanes, cuando hablaban de Mahoma es 300 algo. Entonces, ¿sí? El nacimiento del Islam está casi empezando la Edad Media. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese crecimiento y qué tanto tuvo que ver? Porque, si podemos ver, por ejemplo, en esta primera parte, frente a todas las invasiones, Roma fue invadida por muchos lados, ¿sí? Que llegaron de acá abajo los visigodos, los vándalos, los visigodos, los sajones, ¿sí? Todo esto que pasó dentro de Roma, ¿por qué sucedió? ¿Sí? En cuanto a la religión y el edicto de Roma, en el cual se pone el cristianismo como religión de ese imperio, los árabes, ¿sí? La llegada de ellos, que conocemos por historia, ¿sí? ¿Qué tuvo que ver para la formación de eso? Entonces ya no es explicarlo en un texto o algo así, sino tratar de pensar esas ideas de manera corta, condensada, para hacerlo por medio de una historieta. La historieta puede ser
el personaje y contando la historia. El personaje es alguien en clase y está explicando eso. El personaje puede ser alguien que le comenta el chisme al otro. El personaje puede ser el emperador que va viviendo todo lo que le sucedió, ¿sí? Cada quien ármela de la manera que sienta más conveniente. Lo importante es poder condensar información y segundo, mostrarlo por medio de imágenes, que es lo interesante, pero que esas imágenes tengan congruencia en su conjunto. Entonces, eso frente a la historieta, ¿sí? La idea es ser creativos frente a cómo comentar eso y que después tengamos claro cómo fue que empezó todo históricamente. Pues obviamente pueden revisar caricaturas o historietas de Mafalda, ¿sí? que muestren cómo hacerlo para ir comprendiendo un poco esa idea. ¿Listo? Entonces, eso respecto al primer punto, el contexto mediante una historieta. Igual los videos que están en el taller explican cada uno de sus acontecimientos, ¿sí? Explican cómo cayó el Imperio Romano, cómo empezó la Edad Media, qué pasó con los musulmanes, cuándo fue el cambio de religión, ¿sí? Todo eso se va mostrando en los videos que están dentro del taller. Entonces, por favor, verlos, tomar apuntes de ellos y poder hacer un buen uso de esa información. El siguiente punto tiene que ver con la intencionalidad de la escritura. Entonces, dice el punto: teniendo en cuenta el contexto del punto anterior, todo lo que hablamos de lo que pasó, caída del Imperio Romano de Occidente y nacimiento de la Edad Media, ¿cuál cree que es la función de la literatura en esta época? Y es similar a la función de la literatura antigua y clásica. Responder en 3 párrafos. ¿Por qué 3 párrafos? Para que la idea se desarrolle bien, no párrafos de una frase o textos inconexos, no. Segundo, recuerden que esto es un trabajo personal, no que sea buscar de internet, copiar y pegar, porque pues de nada sirve, no estamos haciendo nada. Entonces la pregunta va en torno a ¿cuál es la función de esa literatura? ¿Sí? Entonces primero hay que tener claro cuál fue la función de la literatura en la época antigua y en la época clásica. Entonces cuando hablamos de eso es qué se buscaba en esas épocas. Entonces, con todas las civilizaciones que vimos hay un algo. Entonces en todas se alcanzaba a observar el nacimiento del mundo, cómo fue creado el mundo, de dónde nace el mundo, ¿sí? Sea lo que sea el tipo de religión, de civilización, tenían una idea de cómo nació el mundo. Esas civilizaciones también tienen unas leyes, hay que cumplir, hay que hacer, esas son las normas, esto se hace, esto no se hace, en todas, ¿sí? ¿Y eso qué funcionalidad tenía? ¿Cuál era la intención de eso? Darle sentido a esas civilizaciones, es decir, somos de acá, tenemos que hacer tal cosa y por ende vamos a hacer, ¿sí? Identificarlos, darles una identidad a ellos, ¿sí? Entonces no podemos conseguir un judío sin su parte religiosa, igual que un musulmán, ¿sí? Entonces eso los formó y aún hoy en día los sigue mostrando lo que son. Entonces la intención de esa primera literatura, cuando hablamos de la literatura antigua, es consolidar una identidad, ¿sí? Quiénes somos y para dónde vamos. Pero digamos que cada una toma elementos diferentes, también para conocerse cuál es la intención de ellos como civilización. Entonces tenemos las civilizaciones más guerreras, más de la intención es crecer, civilizaciones más del cumplimiento de una norma, o como tenemos con la China, civilizaciones un poco más del pensarnos como seres, ¿sí? Quiénes somos, el meditarnos, el Om, el Yin Yang, ¿sí? Ese conocernos para así entender cómo podemos trabajar en el mundo. Entonces venimos de tal lado, tenemos tales normas y nuestra intención en este mundo es conocernos, nuestra intención en este mundo es ganar, nuestra intención en este mundo es obedecer a ciertas normas para tener una buena vida, ¿sí? Entonces esa es la intencionalidad, es decir, de la literatura antigua, decir quiénes somos, darnos una identidad de lo que somos y para qué estamos en este mundo. Obviamente todo eso se modifica un poco con los griegos y los romanos, porque, bueno, aunque también en China y otros lugares, donde ya las historias no pasan de ser solamente de dónde venimos y a dónde vamos, la Ilíada, la Odisea o la Eneida, sino también hay muchos otros textos. Entonces aparecen los filósofos, aparece las fábulas de Esopo, y ya son textos también que tratan de ya no decir quiénes somos, sino consolidarnos como lo que somos. Entonces buscan establecer cuál es la función social de eso. Entonces criticarnos como seres, entender cuál de verdad es la función dentro de,
¿sí? Es ya consolidado. Entonces en una primera instancia tenemos la antigua como quiénes somos, darnos identidad, y la clásica como un solventar y decir, listo, somos esto y por ende eso es nuestro papel dentro del mundo. Entonces la pregunta es al final, ¿cuál es la intención, según lo que vimos de ese entorno de guerras o lo que pasó de la literatura medieval? Creemos que su función es ¿qué? Crear una identidad porque ya el imperio existía. Consolidar algo, ¿qué sería? La religión, el rey o qué. ¿Sí? Entonces tratar de analizar qué puede ser y por qué pues esa llega a ser la función. Continuemos. Entonces ya el tercer punto es, está mal puesta, es listo, ya tenemos un concepto, tenemos una idea, una intencionalidad de, veamos eso desde personajes. Entonces este punto dice, realizar una reseña crítica del texto Hipatia, el misterio y la brutal muerte de la primera matemática de la historia. Frente a cómo se hace una reseña crítica dentro del taller hay un pequeño párrafo que explica. La idea, aparte de decir, entender bien de qué trata, es dar una opinión crítica frente a eso, ¿sí? Bien solventada, bien sustentada, no decir es bueno, es malo, sino qué pienso frente a ese acontecimiento o suceso. Tenemos cierta concepción negativa siempre en la Edad Media, entonces la idea es mirar qué de verdad eso es cierto y qué no tanto. Empecemos mirando como la parte no tan buena. Entonces, lo que sucede, ¿por qué escogimos, por ejemplo, una matemática para empezar a hablar de literatura? Porque con Hipatia empezamos a entender qué era lo que pasaba política y culturalmente en esa caída del Imperio Romano y ese nacimiento fuerte de la Edad Media. Entonces, Hipatia muere en el 415 después de Cristo, ya consolidado, o ya a punto de empezar la Edad Media, ¿sí? Y es todo lo que sucede ahí. Entonces, desde Hipatia podemos ir entendiendo cómo sucede todo. Entonces Hipatia fue una matemática, una mujer súper intelectual, pero Hipatia vivía en Alejandría. Entonces todos conocemos, decía más o menos por encima, la historia de la biblioteca de Alejandría, el lugar donde estaba la mayor parte del conocimiento del mundo conocido, y que fue quemada sin intención en una primera instancia, y se perdió mucho de eso. Entonces, eso nos lleva a culturalmente o académicamente qué sucedía para ese nacimiento de una nueva cultura o fortalecimiento de una cultura que ya venía en ascenso. Entonces, reitero, Hipatia como una matemática fuerte, una persona que tenía el derecho a decir lo que pensaba, a hacer su ciencia como lo deseara, porque era hija de un gran filósofo, una persona súper intelectual, que hablaba sobre cuál es el universo, cómo se mueve el universo, pero que no estaba muy congraciada con el Papa o la parte religiosa, y por ende terminó siendo tratada como bruja, entre comillas, y pues el propio título lo dice, es una muerte trágica la que tuvo ella. Entonces, ¿por qué, cómo y qué nos lleva a pensar eso? ¿Sí? Entonces, leer bien el texto, si es complejo preguntar, si hay dudas, preguntar. Recuerden que ahí los comentarios pueden dejar sus inquietudes. Que si de pronto está la idea de ahondar un poco más de quién era Hipatia, hay una película interesantísima llamada Ágora que cuenta como tal la vida de ella. Si desean verla o buscarla, pues bien, no es obligación, solo que de pronto sirve para contextualizar un poco. Entonces, esa como tal es la idea. Entonces este taller se enmarca en tres grandes elementos. El contexto, ¿sí? De dónde viene, cómo nace todo, cómo aparece todo. La intención de la literatura, por qué se escribe, para qué se escribe, cuál va a ser la función de la literatura en esa época, y por tercera parte, mirar desde algún personaje cómo sucedió esto. Entonces, reitero, dudas o inquietudes pueden dejarlas, espero haya sido entendido, hagan, lean con calma, estudien eso de manera concreta. El taller no es extenso, el taller es corto, pero la idea es hacerlo muy bien, ¿sí? Entonces no buscamos cantidad, sino que sea claro lo que sea. Entonces, muchas gracias, sigan aprovechando este tiempo, lean bastante frente a lo que deseen, aparte de lo que solicita el colegio, y pues cuando vuelva a ser el tiempo nos comunicamos y seguimos viéndonos. Gracias.